¿qué hemos aprendido? Primer asunto que vimos, lo recordará, fue la primera lección. El matrimonio es la gracia de la vida. El matrimonio es la gracia de la vida. Es el momento más pleno donde el hombre puede disfrutar una bendición de Dios porque ha recibido una parte complementaria y donde el hombre puede sentirse más pleno y la mujer más plena. No sin, obviamente, contradecir que Dios ha dado a otros la posibilidad de vivir en celibato, y como Pablo le diría, es mucho mejor, ¿no? Y ha sido bendición para muchos hombres o muchas mujeres también vivir de esa manera, pero el matrimonio ha sido una institución que es sagrada, ¿sí me explico? Única, y es la gracia de la vida porque expone o muestra al mundo el amor más maravilloso que ha existido, que ha sido el amor de Cristo por su iglesia, y el matrimonio moldea o debería moldear este amor. Ahora, el segundo punto que hemos visto es que los hijos son un regalo de quién, hermanos? De Dios. Es un regalo y es una bendición de Dios. Los que tienen hijos o los que tenemos hijos, siempre que les vemos, nos llena de alegría. Aunque estén feitos, ¿no? Así como, está feito, pero nos da gusto verlo, ¿no? ¿Sí? Claro, nos da gusto verlos. Son nuestros hijos y los amamos, ¿no? ¿Y a poco no se acuerda cuando su niño estaba pequeño? Y yo recuerdo a alguno de sus hijos, y los conocí de chicos, y son una bendición los hijos. Han sido un regalo maravilloso de Dios, y es una bendición. Padres que vivieron momentos muy difíciles con sus hijos, cuando se cayeron, cuando se enfermaron, cuando estuvieron en el hospital, cuando un padre vio a su hijo o a su niña enfermos después de un accidente y no sabían qué había pasado. Hay cosas impresionantes que han vivido otras personas, ¿no? Esto es algo muy hermoso. Y en este caso ahora nosotros como hijos, también nuestros padres han sido una bendición, ¿no? Yo el día les platicaba con una compañera de trabajo. Yo no sabía de su vida, me platicó un poco, pero ella dice que cuando tenía alrededor de 20 años recibió una llamada de su hermana, donde un día cualquiera, cuando uno sale al mercado, ella iba con su mamá y una niña de 15 años que estaba aprendiendo a manejar prensó a su mamá y murió su mamá, con 5 hijos sin padre, y ellas, la hermana mayor y ella, sacaron adelante a sus hermanos. Impresionante, ¿no? Al instante ella vio a su madre prensada por una adolescente de 15 años que estaba aprendiendo a manejar. El matrimonio entonces es la gracia de la vida. Los hijos son un regalo y bendición de Dios. Tercer punto que vimos es que un padre o los padres tenemos una responsabilidad o la responsabilidad de criar a nuestros hijos y de enseñarles a nuestros hijos a Dios, darle a conocer a Dios nosotros. ¿Qué tenemos que enseñarles? ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Lo que Él quiere, lo que Él ofrece. Pero también tenemos que advertirles de todas las promesas y advertencias que hay sobre el vivir bien o el vivir mal, y lo que Dios ordena en su palabra. Un padre tiene que decirle a sus hijos que nuestro Dios es un Dios amoroso, pero también que es un Dios que no tomará por inocente al culpable. Cuarto punto que vimos es que criar hijos es la más grande responsabilidad que un matrimonio tiene. Tenemos la responsabilidad de dar a conocer a nuestros hijos a Dios, pero también, como
como padres, al ser padres, ¿usted cree que la responsabilidad más grande es su trabajo? No, la responsabilidad más grande que tiene un padre es criar a sus hijos. Criar a sus hijos. Y esa es la responsabilidad mayor de un matrimonio. Quinto punto es que los padres son los que tienen la mayor influencia. ¿Sobre quiénes? Sobre sus hijos. ¿A quiénes ven nuestros hijos? A nosotros. ¿A quiénes oyen? A nosotros. ¿A quiénes escuchan? A nosotros. Ellos ven lo que hacemos, lo que decimos, lo que cantamos, de lo que nos reímos, de lo que platicamos. Ellos nos ven en todo momento, ¿sí o no? Desde pequeños ellos son así. Uno puede estar cargando a un niño o una niña que no es nuestra y de repente escuche, la niña o el niño escucha a papá o mamá, ¿y qué hace el niño? Voltea. Y parece un imán el padre, bueno, si es niña, creo que el padre tiene un impacto mayor, ¿no? Y la niña se le queda viendo a su padre como si fuera la cosa más hermosa en el mundo, aunque sea el padre más feo, ¿me explico? Y lo está viendo. Y deja todo porque está viendo a su quién, a su padre. Los padres tenemos esa influencia. Y un padre puede ser de una gran influencia, una hermosa influencia, o la peor influencia para quién, para ellos. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer? Pues tenemos que usar la palabra de Dios y tenemos que moldear la palabra de Dios. Sexto punto que vimos, hermanos, es criar a hijos. Criar hijos es la manera de transmitir la justicia de Dios de una generación a otra generación. Si usted cría hijos santos, la generación que sigue será una generación apartada ¿para quién? Para Dios. Si usted cría hijos sin Dios, esa generación estará contaminada, podrida en pecado y generará conflictos, violencia a la siguiente generación. ¿Sí? Esto fue lo que vimos de manera resumida como parte importante, pero luego vimos sobre lo que un padre tiene que enseñar. Y vimos también este pasaje de Efesios 6:1 que nos dice: hijos, obedeced al Señor, a vuestros padres, perdón, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y intentamos ahondar en esta escritura, y lo que dijimos de una manera resumida es: obedecer habla de acciones. El hijo tiene que someterse al padre y actuar conforme a las indicaciones de los padres, ¿sí? Obedecer es actuar, pero honrar, porque son dos instrucciones: obedecer y ¿qué? Y honrar. Obedece y honra. Obedecer es actuar, pero honrar, el honrar está vinculado con actitudes. ¿Se acuerdan? Obedecer habla de la actitud de un hijo, cómo obedece. Ahora, habíamos señalado que los padres de hoy estamos equivocados muchas veces, porque un padre está más preocupado por el futuro de su hijo, pero su futuro económico, está más preocupado por su futuro moral, nos preocupamos más por su reputación en términos de sus logros académicos, de sus títulos, de sus aptitudes físicas, de que su hijo se vea bonito o guapo, una mujer bonita. Y un padre está equivocando porque está pensando en eso, en logros de dinero, de éxito, de un éxito deportivo o artístico, en lugar de preocuparnos de que nuestros hijos honren ¿a quién, hermanos? Al Señor. ¿Sí? Y cuando adelantamos esto, también hablamos acerca de las mujeres, ¿sí o no? Rápido, acompáñenme, vaya a Tito 2. No tengo mucho tiempo, Tito 2. Y hablamos de cuál es la función preponderante de una mujer o de una esposa. Y referimos a esto,
una esposa, en primer lugar, tiene que ser, ¿qué, hermanos? Prudente. Ahí lo tiene. Tito 2:5. Es algo que a una mujer no le cuesta nada, ¿verdad? ¿No? Nunca se anda metiendo en nada ajeno, ni metiches. Y nunca se acerca y dice, oye, como que escuché que dijiste tal cosa, ¿verdad? Entonces, una característica bíblica, un requisito de una mujer es que sea prudente. ¿Ahí lo tiene o no? En Tito 2:5, ser prudentes. Y luego, ¿qué dice? Castas. Y luego, ¿qué dice? Cuidadosas de su casa, ¿sí? Buenas, sujetas ¿a quién? A sus maridos, ¿sí? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, prudente, ya hablé. Castas, ¿en su qué, hermanos? En su vestir, ¿sí? Una mujer no está demostrando lo que es con su físico. Cuidadosas de su casa, siempre está buscando que su casa esté ordenada, limpia, de la mejor forma. Una mujer es buena en su actuar, en su proceder, sujeta a su marido, y dice, todo esto es para un propósito, para que la palabra de Dios no sea, ¿qué, hermanos? Blasfemada. Entonces una mujer lo debe hacer simplemente porque le debe importar lo que la gente diga. No, lo tiene que hacer para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Es una obediencia a Dios. Ahora, ¿pero qué hay del marido? Ahora sí, nos vamos al versículo 25 que tocamos hace un momento. Lo sabe de memoria, maridos, 5:25 de Efesios. Maridos, amad ¿a quién? A vuestras mujeres. ¿De qué manera tiene que amarla? Como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ok. Entonces la tarea primordial de un hombre, ¿cuál es la tarea primordial de un padre, de un esposo? Amar a su esposa. Y repito, ¿cómo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué tipo de amor es ese, hermanos? Bueno, es un amor sacrificial. Y cuando digo sacrificial es que abarca todo. Es un amor purificador, es un amor considerado, un amor que cuida, un amor que perdona. Sustentar, versículo 25, la palabra que se ocupe ahí, ya lo habíamos mencionado, significa que el marido provee para todas las necesidades de ella y de quién, hermanos, de sus hijos. Y luego dice que en el versículo 29, si usted me acompaña hasta el verso 29, dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la que sustenta, ya dijimos sustentar, y luego el otro verbo que dice que cuidar. Y cuidar, hermano, literalmente, ya le decía yo, es calentar corporalmente. Pero esta indicación del griego, hermanos, significa un afecto seguro, un amor permanente. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué tiene que hacerlo el esposo? Porque la mujer es un depósito sagrado. Y es una ilustración, como lo dije al principio, que dibuja el matrimonio, hermanos. La relación entre Cristo y la iglesia. Y Cristo dio su vida por su iglesia. Ahora, hermano, como padres, ¿qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? Ok, enseñarles el Evangelio. El Evangelio es toda la palabra, sí, pero conforme un padre enseña a sus hijos, el padre tiene que modelar lo que enseña. ¿Sí me explico? No solamente se trata de que el padre dé sermones o diga lo que la Biblia dice, sino que el padre mismo tiene que ejemplificar lo que la palabra del Señor nos enseña. Entonces debemos ilustrarlo en nuestra vida, enseñarles acerca de Dios, enseñarles acerca del pecado, acerca de la ley, acerca de la gracia. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que es necesario que ellos se arrepientan de su pecado,
que ellos confiesen a Dios su pecado y se arrepientan, y que Dios será fiel y justo para qué, hermanos, para perdonarnos. Y tenemos que enseñarles acerca del perdón, porque muchos de nosotros, hermanos, en estos tiempos, mucha gente nos traiciona, ¿sí o no? Apenas mostramos afecto para un amigo, para una amiga, que le quisimos, que le mostramos nuestro amor, nuestro cariño, nuestro afecto, y a la primera de cuentas, ¿nos qué, hermanos? Nos falla, nos engaña, nos traiciona y nos sentimos heridos. Pero también tenemos que enseñar, hermanos, a perdonarles. Y nosotros no tenemos que guardar rencor ni odio en nuestros corazones. Es algo difícil, pero tenemos que aprender a perdonar. Un hijo de Dios no puede tener en su corazón odio, por más que haya pasado, por más que la gente nos haya ofendido, por más que la gente nos haya robado, por más que la gente nos haya lastimado. Tenemos que tener un corazón que perdona, porque tenemos un Dios perdonador. Entonces, tenemos que enseñarles acerca de la vida de Jesús, de su muerte, de su crucifixión, de su resurrección y también de su segunda venida, y que Él viene, ¿no? Y que conozcan acerca de la persona de Cristo. Entonces, enseñarles acerca de la fe, de la vida del creyente, que es una vida diligente, que persevera, que nosotros no somos como aquellos que retroceden, sino que un creyente va creciendo y va formándose de gracia en gracia, de gloria en gloria, creciendo en conocimiento y en gracia para con los hombres y para con Dios. Entonces tenemos que cuidar de nuestros hijos su corazón, y tenemos que enseñarles que muchas veces a nuestros hijos habrá gente que los, ¿qué, hermanos? Que los lastime y que los engañe, y que ellos van a tener que lidiar. ¿Usted va a estar en todo momento con sus hijos para protegerles? No. Y en algún momento ellos van a tener que enfrentar una situación de conflicto, de dolor o de violencia, y usted tiene que simplemente enseñarle que en ese caminar quizá no tenga a papá o a mamá, pero tendrá un Dios que estará siempre con él para protegerlo. Porque usted no va a durar toda su vida, ¿sí? ¿No? Y vamos a estar ahí con ellos. Pero tenemos que enseñarles que tendrán un Padre que será amoroso y que estará con ellos. Es algo vital que nuestros hijos tienen que saber, ¿sí? Y si ahora hemos sido bendecidos no solamente como padres, sino como nietos, a ellos mismos tenemos que transmitirle ese mismo mensaje hacia ellos. Entonces, tenemos que cuidar los corazones de nuestros hijos, porque nuestros hijos muchas veces tendrán corazones muy frágiles, ¿no? Y será así, hermano. Pero Dios fortalecerá a nuestros hijos. No tenemos que enseñarles a ser corajudos, ni guardar, lo mismo, hermanos, a guardar rencor hacia la gente que la ha lastimado, sino que Dios simplemente pagará a cada quien, hermanos, conforme a sus obras. ¿Sí? Entonces, un padre tiene que enseñarle a sus hijos a escoger a sus amigos, porque nuestros hijos batallan mucho con eso. Fácilmente se dejan engañar, y tenemos que enseñarles que hay personas a su alrededor que no son buenas amistades y que tienen que cuidarse de ellos, ¿sí? Que tienen que controlar sus deseos, porque desde pequeños nuestros hijos nacen con deseos, ¿o no, hermanos? Y tienen deseo de algo y hacen berrinche, ¿o no? Y quizá cuando son niños, un padre puede tener cierta tolerancia, pero no debe dejar que su hijo sea berrinchudo, ¿sí? Y que se haga lo que el niño quiere. No, tenemos que enseñarles a controlar sus deseos, porque engañoso es, ¿qué, hermanos? El corazón. Y nuestros hijos luego se dejan engañar, y por alcanzar sus deseos simplemente permiten muchísimas cosas que terminan lastimándoles.
controlar sus deseos, cuidar sus palabras. Y algo fundamental, nuestros hijos deben de aprender a trabajar. No hagamos a nuestros hijos como, hermanos, flojos. Esto es un problema que tenemos muchos padres cuando a nuestros hijos no les enseñamos a que todo en la vida, ¿qué, hermanos? Cuesta. Y que tienen que trabajar. Y a trabajar duro, y a trabajar de la mejor forma, a administrar su dinero, sus recursos, a ser buenos administradores, a amar. Y sobre todo, hermanos, nuestros hijos tienen siempre que ser gente que ayuda a quién, hermanos, a los demás. Tenga cuidado, un siervo de Dios, un hijo de Dios, un creyente, siempre está buscando cómo, hermanos, ayudar. Y no importa que tenga límites en sus recursos, ¿o sí? No. Los creyentes de Tesalónica, teniendo los recursos más limitados, dieron más allá. Siempre. Nunca ha sido un pretexto la pobreza para ayudar. Aún en la pobreza, aún en la necesidad, Dios nos da para poder ser de bendición a muchos. Y nuestros hijos tienen que aprender a ser dadivosos y generosos. Porque siempre hay gente que tiene mucho menos que quién, que nosotros. Enséñele. Pero ¿cómo le va a enseñar? Diciéndole, gritándole ayuda. No, tienen que ¿qué? Que verlo en nosotros. Que estamos buscando ayudar a alguien. Y que en nuestra vida siempre hemos sido de bendición ayudando a personas. Con algo que llevarse a la boca, con una llamada, preocupándonos por ella, siendo amorosos, buscando tiempo para poder ayudar a una persona en una necesidad. Entonces todo esto que vimos, hermanos, y terminamos diciendo la última vez, fue que los padres cometemos graves errores. Les puse un ejemplo de una carta de un hombre en el tiempo de Roma, cuando existía la patria potestas, donde un padre tomaba la decisión de que un hijo viviera o que un hijo muriera, ¿se acuerdan? Y esta carta de este hombre le dijo a su esposa que si era niño, lo tomara y viviera con él, pero que si era niña, ¿qué? La dejara, la abandonara. Y había un lugar en Roma donde se dejaban los niños o las niñas que no eran reconocidos por sus padres o tomados, y esos niños o los hacían hombres de mal, o a las niñas las prostituían. Hoy, como en Roma, se matan a muchos niños. Y lo que les dije, hermanos, es que se matan antes de que nazcan. El índice de abortos es impresionante. Pero el abuso más grande que hay para un niño es cuando un niño nace y es abandonado por sus padres. Y dejan que el niño crezca solo. No hay nadie que esté al pendiente de él. Este niño nunca se siente amado. Este niño simplemente tiene un corazón que está pidiendo algún gesto de cariño. Y es por eso que hoy hay una cantidad inmensa de niños que son abusados. Entonces, Pablo escribe estas cosas en un mundo que no es tan diferente como el de hoy. Podríamos resumirlo en 5 cosas, todo lo que hemos dicho. 1, amor. ¿Qué es lo que constituye una familia de bases o de principios bíblicos? El amor, que comienza en sus padres. ¿Sí? Padres que se aman. Y padres que aman a sus hijos, e hijos que aman ¿a quién? A sus padres. Amor, como un sustento. Ame a su hijo. Ame a su hijo, ame a su esposo, y busque ese amor que quizá ha sido fraccionado o ha sido lastimado. Nuestras familias necesitan amor. Usted necesita amor, yo necesito amor. Muchas veces me acerco con mi esposa y le digo, solamente quiero que me abraces. Necesito amor.
y usted también lo necesita. Y la mejor forma de disfrutar el amor es en familia, ¿o no, hermanos? Es una cosa hermosa y única. Disciplina. La vara ayuda, ¿sí o no, hermanos? Ayuda muchísimo. La vara es necesaria, la disciplina es necesaria. Úsela siempre ¿para qué, hermanos? Para romper, escuche, romper lo propenso de nuestros hijos a pecar. ¿Nuestros hijos son propensos a pecar o no? Sí. Y la vara ayuda a romper ese impacto, ese deseo de pecar. Porque ellos son como nosotros. Y son tentados como usted y como yo. Y usted muchas veces y yo somos llevados a pecar. Y la vara o la disciplina hace que nos separemos de ese deseo de pecar. Tercera, coherencia, lo que dice una familia. Papá dice una cosa y mamá tiene que decir lo mismo. ¿Sí? Por eso es tan importante y tan fundamental que un padre creyente se case con una ¿qué? Hija creyente. No os unáis en yugo desigual, porque si no uno hablará una cosa y otro hablará otra cosa. Entonces, ambos padres dicen lo mismo, de tal manera que los hijos no están recibiendo señales cruzadas, ¿sí? Y ellos entonces muchas veces serán confundidos cuando los padres tienen diferentes formas de pensar. Cuarto punto, hermanos, nuestras familias necesitan ejemplo de nosotros, donde ellos lo vean y donde los padres lo moldean, y entonces lo que enseñamos ellos lo ven en nuestras vidas. Familias saludables son los padres que no esperan que los hijos vivan una vida más justa de la que ellos, ¿qué, hermanos?, han vivido. ¿Cómo hacer esto, hermanos? ¿Cómo exigirle a nuestro hijo que no mienta cuando yo soy un hombre que se la pasa mintiendo? Yo no puedo esperar que mis hijas no sean mentirosas si yo soy un padre que está mintiendo todo el tiempo. Entonces, ellos necesitan que sus padres, o que nosotros como padres, seamos ejemplo para ellos. ¿Quién debe de poner el ejemplo? Nosotros. Y un principio final, hermanos, para las familias. Un marido y padre fiel, amoroso como la cabeza del hogar. Termino con esto porque es la parte más importante. Si en una familia no está ese marido, ese padre que es fiel y es amoroso como cabeza, entonces donde no hay eso, el hogar es un caos. Tantos hijos hoy nacen sin un padre o sin una madre y ellos están tratando de encontrar por dónde andar. Entonces no es sorprendente que los padres, fíjense, muchos padres están batallando con tener su relación con su pareja, ¿sí? Y ni siquiera saben cómo poder llevar esa relación entre esposos. ¿Cómo es posible entonces que ellos puedan dirigir o ayudar a tener una relación con sus hijos? Ahora, ¿sabe hoy lo que ha pasado, hermano? Los padres controlan a sus hijos. ¿Sabe cómo los controlan? Con medicamento. Eso es muy triste. Cuando un hijo no es controlado, es que no puedo tenerlo quieto, no sé qué hacer con él, no sé qué puedo controlar a mi pequeño. Y entonces, nuestros hijos, al igual que nosotros, tienen un problema. Y no es ADD. ¿Qué es? ¿Ha escuchado de ADD? En inglés, para nosotros es desorden de déficit de atención. O para muchos, el TDAH. Es un trastorno por déficit de atención
e hiperactividad. Y los médicos comienzan a dar, ¿qué, hermanos? Medicamento para controlar. Como un animal que está inquieto, y entonces le da alimento para apaciguar. Su problema, hermanos, de todos nosotros, es el pecado. Padres que han dejado de tener contacto, de tener interacción con sus hijos, y entonces el hijo está buscando de todas maneras llamar la atención, correr de forma desesperada. Y la cura, hermanos, la verdadera cura, es un matrimonio, padres que amen, que críen a sus hijos en el Señor y que sepan, hermanos, disciplinar a sus hijos, porque la disciplina tiene que estar conectada con el dolor por cosas que ellos están haciendo de manera incorrecta. Y tienen que entender que la disciplina o el castigo es una probada de lo que va a venir en el juicio venidero. Entonces, que el Señor nos ayude y ayude a nuestras familias para tomar los principios bíblicos de la palabra, de los que hemos hablado. Y yo pido que estemos orando porque haya hombres, mujeres, familias saludables, y que Dios esté bendiciendo a la iglesia con nuestras familias, que estén fortaleciendo sus lazos en los principios bíblicos. Y, hermano, una oración que tiene que ser constante. Tenemos que orar por los pequeños, por niños que están creciendo a nuestro alrededor y que necesitan del amor de Dios, y que ellos puedan tener familias bajo la influencia de la palabra de Dios. Esa es la realidad, y pues por eso que de 10 años para acá en muchas escuelas académicas se han buscado tener escuela para padres, porque los padres... Pero aquí el problema, hermanos, es la realidad, que la iglesia no está haciendo su papel. Lo primero con lo que comencé toda esta serie de mensajes, hermanos, es que la iglesia debe de tomar una responsabilidad con respecto a la familia. Es la iglesia la que tiene que enseñar y la que tiene que salir para ayudar a padres, padres jóvenes, padres grandes, a hijos, adolescentes, porque la iglesia tiene que restaurar con la guía de su palabra la familia. Entonces, hermanos, seamos fieles y hagamos un mucho mejor trabajo, esforzándonos y no tomar esto a la ligera, de ninguna forma, porque la promesa para nuestros hijos, ¿cuál es, hermanos? Larga, que les vaya bien y que su vida sea, ¿qué, hermanos? Larga. ¿Sí? Para que te vaya bien y para que sea de larga vida. Y estamos hablando de las dos cosas: calidad de vida y cantidad de vida. Vamos a orar. Padre, gracias te doy por esto. Y te pido que tú nos ayudes como iglesia a tener preocupación por seguir tu palabra y por orar por pequeños, por hijos, matrimonios que estamos necesitando de ti y de tu palabra para guiarnos. Oro especialmente por cada padre, que tenemos que ser fieles a tu palabra, fieles a nuestras familias y buscar en todo momento, Padre, conducir y ser la cabeza de nuestro hogar. En el nombre de Cristo lo pido.